Profundo por ser participativos en esta experiencia nueva de convocar en un viernes por la noche a una conferencia para reflexionar sobre la ciudad. Les pido de favor a los que están de espalda que volteen su silla completamente para que estén cómodos, no pasa nada. Vamos a estar así como una hora o un poco más. A los meseros les pido que les traigan bastante bebida a todos a sus mesas para que no haya interrupciones, para que todos estemos bien. Bueno, vamos a dar comienzo hoy, esta noche, a esta conferencia, cena, con nuestro invitado de honor, Juan Alayo, que viene de Bilbao. Les quiero leer un poquito quiénes somos los que organizamos esto. Pepe, por favor, voltéate para acá. Bueno, nosotros somos una asociación civil reciente, de reciente creación, que nos llamamos Por una Morelia Mejor. Esta asociación nos ha convocado aquí y esta asociación nace gracias al deseo de un grupo de morelianos y morelianas, profesionistas, artistas e intelectuales enamorados de la ciudad, por hacer una revisión profunda de lo que hoy somos como ciudad, como sociedad, como grupo humano, compartiendo un mismo espacio y tiempo, con miras a contribuir como sociedad civil organizada a la construcción de un sueño que nos sirva de guía, un plan maestro de la ciudad en la que queremos vivir y en la que queremos que vivan nuestros hijos. Partimos de la idea de que la ciudad es de todos, es decir, la ciudad es nuestra casa y nos gustaría que fuera mucho mejor hacia el futuro a corto, mediano y largo plazo. Los hechos nos han demostrado que ningún gobierno puede satisfacer todas las necesidades que demanda la sociedad. Por años hemos cometido el error de pensar que el espacio público le pertenece al gobierno y que son ellos los que deben decidir lo que es mejor para los ciudadanos. Esta es una visión equivocada y egoísta por parte de los mismos ciudadanos. Dejar todas las decisiones en manos de los gobernantes, como hasta ahora lo ha sido, es no querer comprometernos con nuestro entorno. Cada vez se hace más evidente que la ciudad es una extensión de nuestra piel y que debemos poner interés en cada una de las personas que viven en ella. De nada me sirve tener agua en mi casa si todos mis vecinos se mueren de sed. De nada me sirve ser muy educado y cultivar virtudes y valores si al salir de mi casa me encuentro en un mundo de oscuridad y violencia. De nada me sirve acumular bienes si mi prójimo carece de lo más básico. Nuestra misión como asociación civil es mover a los ciudadanos a ejercer una gobernanza comprometida, con metas claras y medibles, que dignifiquen a la persona, al medio ambiente y que busquen el bien común. Nuestra visión es de largo plazo y es de acompañamiento y diálogo profundo con las autoridades que estén en turno. Las nuevas leyes mexicanas nos otorgan el derecho a participar activamente con la autoridad para que ésta haga lo que la propia ciudadanía le pide y no ocurrencias ocasionales.
Nos proponemos generar los medios que nos permitan vigilar de cerca que los recursos que generamos como sociedad se apliquen con absoluta transparencia. Los ciudadanos estamos hartos de escuchar de los robos multimillonarios de los políticos corruptos, estamos hartos del despilfarro en propaganda de partidos políticos. Esto solo genera basura a un altísimo costo y no deja nada de valor en la sociedad. El Plan Nacional de Desarrollo, publicado el 20 de mayo del 2013 en el Diario Oficial, reconoce en su meta nacional denominada México en Paz la necesidad de fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con actores políticos y sociales, la formación de ciudadanía y corresponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, la erradicación de la violencia contra las mujeres, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas, todo ello orientado a la consolidación de una democracia plena. En este documento se establece como línea de acción, que se llama Gobierno Cercano y Moderno, el estrechar desde la Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública dentro de su objetivo. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, la estrategia, fortalecer y promover una relación incluyente, participativa y respetuosa entre el gobierno de la República, la ciudadanía y sus organizaciones civiles. Como asociación civil de reciente creación, hemos emprendido ya algunas acciones que están surtiendo frutos. Mantenemos un chat, WhatsApp, vivo, en donde participamos más de 200 personas, gente toda muy valiosa que comparte su conocimiento, estrategias para generar el sueño que queremos lograr, herramientas de gestión y formas para llegar a los recursos nacionales e internacionales. Igualmente se comparten programas y líneas de acción, ejemplos internacionales, conferencias y foros mundiales y otros temas. Por ahora trabajamos organizadamente en 4 comisiones. Morelia Humana. Sabemos que la transformación más importante que debemos generar es la del ciudadano. Necesitamos formar mejores ciudadanos, más respetuosos con su prójimo, su ciudad y su entorno. Necesitamos más cultura cívica. Si nos respetamos y nos apreciamos como una gran familia, si nos hacemos conscientes de que todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades y que todos queremos vivir mejor, podemos llegar a generar metas comunes, algunas tan simples como conocer a tus vecinos, hacer más vida comunitaria, volvernos más amables y generosos con los más desprotegidos y muchas cosas más. Otra comisión de trabajo se llama Morelia Metropolitana, en la que buscamos estudiar y ayudar a resolver temas vinculados a la redensificación de la ciudad, la movilidad, generar una ciudad policéntrica, establecer vínculos intermunicipales, fortalecer a nuestras tenencias y otros. La tercera comisión de trabajo se llama Morelia Centro Histórico y Patrimonial, en la que buscamos las maneras de revalorar y darle vida sana a nuestro patrimonio, establecer vínculos nacionales e internacionales con todas las ciudades que son consideradas igualmente patrimonio mundial y las que son ciudades creativas. Buscaremos acercar a Morelia centros de investigación tecnológica y científica, inversiones en temas de cultura y turismo que generen una economía naranja, entre otras cosas. La cuarta comisión se llama Morelia Legal,
en donde nuestra acción se centra en conocer mejor las leyes y reglamentos y hacer que se cumplan. Buscamos constituirnos como sociedad en una fiscalía que combata la corrupción, la desvergüenza y obligue a los gobernantes a rendir cuentas en total transparencia y que actúe legalmente contra todo aquel que ose transitar fuera de la ley. Si otros países, si otras ciudades del mundo han logrado una transformación exitosa, nosotros también lo podemos hacer. Sabemos que el triángulo virtuoso es trabajar en conjunto y coordinadamente gobierno, sociedad civil y empresarios. Yo añadiría a la academia. Hoy tenemos el gusto de compartirles el caso de una transformación exitosa, la ciudad de Bilbao. Queremos que nos diga el arquitecto Juan Alayo cómo sí se pudo, cómo se pusieron de acuerdo los distintos actores y cómo blindaron cada proyecto hasta hacerlos una realidad. Agradezco profundamente su apoyo a esta intención y deseamos que esto sea el inicio de una conversación social que fortalezca nuestra historia y nuestra ideología. Los invito a sumarse a nuestro esfuerzo ciudadano por tener una mucho mejor ciudad, más bella, más sustentable y más competitiva. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco mucho por una Morelia Mejor, AC, y sus alrededor de 220 afiliados en general, y Eduardo Gualo Rubio, que es su presidente en lo particular, que me han otorgado la confianza de hacer esta breve presentación de Juan Alayo, nuestro amigo Juan, que por allá está. El punto cero de estas palabras, sí, gracias. Problemas de geometría, gracias. El punto cero de estas palabras tiene que ver con el despertar, con la aurora de una ciudad. Se percibe un entusiasmo, una emoción única en este salón. Me atrevo a mencionar que palpo una epifanía de algo grande por surgir o algo grande por venir de este grupo. La ciudad es asimismo por naturaleza anterior a la familia y a cada uno de nosotros. Palabras de Aristóteles en los diálogos de Platón. La divina naturaleza ha hecho campos, la habilidad humana ha construido ciudades. Lo comenta Marco Terencio Varrón, epígrafo del siglo I a.C. en Roma. La polis griega, la civitas latina y la urbanitas también romana se conjuntan en lo que es una ciudad. La polis griega fundamentalmente siempre habló del centro ciudadano, cultural y político de los hombres que la habitaban, y de alguna manera fue el nacimiento de ese espíritu de la democracia en la antigua griega. Las civitas tiene que ver mucho con la definición física de la ciudad, con sus comercios, manufactura y servicios desde aquel entonces en Roma, y significa entonces ese fenómeno físico de la ciudad, su morfología, su estructura. Y urbanitas es la forma o el trato educado de convivencia. Inclusive en la ciudad podemos leer el grado de urbanitas que tiene la ciudad consigo misma y con sus, digamos, vecinos, y la forma en que abordamos la ciudad. La ciudad es un sistema de comunicación que está encendido 24 horas, 365 días del año, que está emitiendo mensajes. Octavio Paz decía, si quieres conocer la realidad del pensamiento de un pueblo, lee su ciudad, ahí está dicho todo. La ciudad también es un proceso. La ciudad siempre en construcción, siempre inacabada.
porque es un proceso vivo, es un proceso iterativo, es parte del fenómeno de una ciudad viva. Las únicas ciudades que no se mueven son las ciudades muertas, las ciudades fantasma. Siempre estamos en la prueba, el ajuste, la corrección, a lo largo del tiempo, generación tras generación tras generación. Toda ciudad viva está en construcción. Asimismo, quiero comentar brevemente sobre el aspecto del sueño, el aspecto de la visión y sobre todo el sueño compartido. El sueño compartido es un arma muy poderosa de las comunidades y los pueblos, y a veces este sueño o esta visión es provocada a veces por un temor, alguna crisis, que vaya que en mi ciudad de Monterrey aquí hemos vivido crisis recientes, y también provocado por un anhelo. Siempre en la ciudad hay temores y anhelos, y yo veo en esta comunidad, en este salón, un gran anhelo. Ya para terminar, iba a hablar de la gobernanza, Waldo lo tocó y ahí lo dejamos, que es una nueva forma de convivencia. Voy a hablar de un triángulo de oro en mi experiencia en ciudades donde he estado participando o atestiguando. Cuando una comunidad genera, por una parte en el triángulo, una comunidad abierta y organizada, organizada en sociedades civiles OSC, que es esta figura nueva en las últimas 3 décadas de esta historia global, surge como un nuevo paradigma de forma de gestión democrática en la ciudad de las OSGs. Siento que aquí estoy enfrente de una muy importante. Sumada a las instituciones de gobierno y sumada a la iniciativa privada, forman un triángulo de oro que es imposible de romper, imposible de que se frene. Todo lo que ha sucedido en Corea en los últimos 40 años es producto de esta alianza perfecta entre gobierno, IP y comunidad, vivas y actuantes. Muy bien, pues yo les quería comentar esto y pasamos finalmente a presentar a Juan Olayo, amigo nuestro. Él estudió arquitectura y urbanismo en Bilbao, que es su ciudad de origen, y estuvo en Londres en el University College haciendo una maestría en estructuras de forma urbana y su uso social. A partir de que salió de ahí, estuvo 15 años en la ingeniería de Arup, la empresa enorme y prestigiadísima de ingeniería mundial, Arup. Yo lo sé por arquitecto, que los grandes arquitectos del mundo siempre piden a Arup trabajar. Él estuvo ahí 15 años y después puso su carrera profesional 8 años en Bilbao Ría 2000, que es lo que nos va a conversar hoy, como director en planificación de actuaciones. Y los últimos 4 años ha estado como consultor estratégico independiente en sus labores destacadas en Italia, haciendo consultoría estratégica para ministros y alcaldes de Italia con temas metropolitanos, y asimismo ha estado en México, particularmente en Monterrey, haciéndole consultoría y asesor del TEC, además de participar en el comité del distrito TEC, que es un gran proyecto urbano en Monterrey, y además en el plan estratégico del Consejo de Nuevo León. En Madrid está colaborando con Richard Rogers, rehaciendo el distrito de la Castellana Norte, que es un gran y complejo polígono que están echando a andar en Madrid. Y lo más importante de Juan para nosotros es que es un apóstol de la esperanza de que la ciudad puede ser un foco hacia el futuro. Estoy cierto que escuchando a Juan vamos a encontrar inspiración en el deber ser de la ciudad, en el poder ser de Morelia y en el querer ser de una Morelia mejor. Ya llegó el momento, les invito a soñar. Bienvenido Juan Olayo. Bueno, creo que se oye.
muchísimas gracias, lo primero, a todos los aquí presentes, todas las aquí presentes, por venir, por dedicar una tarde de viernes, que bien podían estar haciendo cosas probablemente más entretenidas, pero con vistas a mejorar el futuro de Morelia. Y quiero agradecer, para empezar, a Walo Rubio, que está por aquí, ¿no?, que ha entrado antes, por su amabilísima invitación a venir aquí. ¿Qué tal se oye? Yo noto como un poco de... ¿Sí? De acuerdo. Su amabilísima invitación y además increíble hospitalidad. Todavía no he tenido realmente tiempo material, llevo poco más de 4 horas en Morelia de experimentar la ciudad. He visto trocitos, he andado un poquito cerca de la catedral y es fantástico. Y espero tener un poco más de tiempo, por lo menos mañana. También quiero agradecer a 2 buenos amigos que han venido también desde Monterrey, a Ricardo, con sus amables palabras hace un momento, y a Gabriel Todd, que se encuentra allí, que es en realidad a quien debo llevar tantos años ya viviendo a México. Le conocí en el 2010 y luego en el 2013 vino a Bilbao y me dijo: tienes que venir a contar estas historias allí. Y desde entonces no hago más que venir, y encantado. Entonces, llevamos ya un tiempo de introducción, sé que viene la cena, tengo una presentación con bastantes diapositivas y no quiero entretenerles demasiado antes de que queden demasiado hambrientos. Voy a empezar ahora mismo. ¿Ya? Bueno, la idea es presentarles la transformación de Bilbao. Bilbao es mi ciudad natal, soy oriundo, y Bilbao sufrió un proceso de transformación muy significativo y se transformó de una ciudad que, si alguien aquí estuvo antes de, bueno, digamos durante los 80 y la conoció y volviera hoy, probablemente no la reconocería. Tengo un pequeño tema técnico aquí. Ahí. Ya está. Había salido en la pantalla. La estructura. Lo que voy a hablar es primero de la transformación, dando pues, un poco de ubicación y contexto, su pasado. Quiero ahondar un ratito en las claves de la transformación, el mensaje de... Quizá, a ver, cada ciudad es diferente. Está claro que Morelia es muy diferente a Bilbao y Bilbao es muy diferente a muchas otras ciudades. No se puede trasladar un ejemplo concreto tal cual a ninguna otra ciudad en el mundo. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es destilar elementos clave que han sido fundamentales en la transformación. Mi idea es tratar de darles 4 o 5 claves de qué pasó en Bilbao y que pueden ser de utilidad más genérica. Y también hablar brevemente de los mecanismos de financiación, y luego quería entretenerme un rato en unas reflexiones adicionales que ya van más allá de Bilbao y se refieren a todas las ciudades, y es la eficiencia de las ciudades, la importancia de las ciudades y los retos a los que se enfrentan. Empezamos por ubicación y contexto. Para aquellos que no lo sepan, Bilbao es la capital de una provincia que se llama Vizcaya, dentro del País Vasco, una de las regiones autónomas, de las 17 regiones autonómicas que hay en España. Sería el equivalente a un estado, quizá. El gobierno central sería el equivalente al federal aquí y las autonomías serían parecido a un estado. En nuestro caso somos una región autónoma pequeña, unos 2,2 millones de habitantes. El área metropolitana de Bilbao escasamente no llega al millón, unos 900.000. Y Bilbao, que se encuentra en la costa norte de España, muy cerquita de Francia, a 1 hora en coche aproximadamente, el municipio de Bilbao no llega a 350.000 habitantes. Estamos hablando de escalas, en conjunto el área metropolitana, no muy diferentes a Morelia. Esta es una vista aérea. En primer término tenemos aquí abajo el casco histórico antiguo, el ensanche decimonónico y la ría, y se llama ría porque le afectan las mareas, sube y baja el agua con las mareas, la ría que nos desemboca en el puerto exterior allí, en la distancia. Está rodeado de pequeños montes o colinas y queda encajonada la ciudad en un valle, así se le llama el Bocho Rincón. Bilbao fue una ciudad comercial pequeñita durante muchos siglos, y en la revolución industrial, con la aparición de mineral de hierro y con suministros de carbón, se convirtió en una pequeña potencia industrial dentro de lo que es España. Fue una de las máquinas del desarrollo de finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX y un poco más. La ría colaboró como gran corredor de
tanto de minerales como de materiales pesados, de fundiciones, y también sirvió para el tipo de industrias que se aposentaron en sus bordes. La ría fue la arteria principal, se manejaban barcos de gran calado y toda la industria se aposentó alrededor de la ría. Estamos hablando de industria de gran escala, grandes astilleros, grandes siderurgias, algunas plantas químicas y transformación de metal. ¿Qué ocurrió con los años 70? Pues que la crisis industrial afectó a Bilbao, como le afectó a Manchester, como le afectó a Pittsburgh, como le afectó a Leipzig. El acero que se construía en otras partes era mucho más barato. Y además, en nuestro caso concreto, España entraba en una crisis porque Franco se acercaba a su fin, la dictadura ya estaba acabándose y muchas de estas empresas eran empresas estatales. Empresas estatales al final de una dictadura no suelen ser las mejores gestionadas del mundo, con lo cual, cuando llegó la crisis, el colapso fue brutal. El desempleo se disparó hasta prácticamente el 30%, en una región donde era de las más ricas de España, perdimos población, la actividad económica se derrumbó. Para poner un poco de contraste, en la crisis financiera reciente, del 2008-2009 hasta ahora probablemente, el desempleo en el País Vasco ha sido aproximadamente la mitad del resto de España, 15-16 frente a un 28, 29, 30. Pero todo esto no fue la única cuestión que nos pasó. La crisis nos dejó un legado podrido, por así decirlo, una contaminación tremenda. La ría era un vertedero industrial y doméstico, era simplemente una cloaca a cielo abierto, infraestructuras obsoletas, una desestructuración urbana, porque la industria había ocupado los mejores suelos y el resto de la ciudad creció como pudo alrededor, sin una estructura a veces muy clara. Y si todo eso no fuera poco, en el 1983 Bilbao sufrió las peores inundaciones de su historia. Una ciclogénesis explosiva en pleno agosto, en plenas fiestas de la ciudad, inundó completamente la parte antigua hasta un primer piso, con la pérdida de casi 40 vidas y miles de millones en el proceso. Y además, en esa época estábamos sufriendo lo peor del terrorismo. ETA, un movimiento terrorista, buscando la independencia del País Vasco, azotaba y generaba no solo el caos, sino que además expulsaba a aquellos dispuestos a generar más actividad económica. Unas estimaciones, que siempre son muy difíciles de hacer, calculan que el impacto del terrorismo en el País Vasco era equivalente al 20% del PIB. Un coste de oportunidad del 20% del PIB. Y aún así todo, fue una región exitosa dentro de lo que es la etapa industrial. Hasta aquí los antecedentes, la época industrial gloriosa y la época triste y decadente. ¿Qué pasó a partir de ahí? Estas son las claves del cambio que yo identifico que tienen una generalidad que yo creo que se puede expandir a otro tipo de ciudades y a otro tipo de contextos. Iremos una por una, pero las enuncio. Crisis como oportunidad, plan estratégico, realista y detallado, inversión sustancial y sostenida en el tiempo, esto duró más de 20 años, herramienta de regeneración urbana innovadora y luego buena suerte. Todo el mundo necesita buena suerte. Hasta los equipos de fútbol necesitan buena suerte, por muy buenos que sean. Empezando por la crisis como oportunidad. Comentaba, porque he tenido ya oportunidad de reunirme con distintos grupos desde ayer, ¿no? El tema de la crisis como oportunidad es un lema que se oye frecuentemente. Y sin embargo, es casi como un lema decorativo, porque la realidad es que la gran mayoría de las ciudades, en muchos momentos de su historia, están en crisis. Y cuando digo ciudades, podría decir también seres humanos. Pasamos gran parte de nuestro tiempo, de algún modo, en crisis. Pero tenemos una cosa, y es que muchas veces nos acostumbramos a eso. Más que tomar una decisión, más que reaccionar, más que decidir que hace falta girar y cambiar, salir de esa espiral, pues nos dejamos llevar. Y muchas veces porque las cosas son progresivas, el deterioro no es brusco. Bilbao tuvo una suerte, y es que el deterioro fue brutal. Fue como un doble punch, ¿no? Y encima una patada también. Ahí era muy difícil no darse cuenta de que estábamos
en una situación muy precaria y que o hacíamos algo o la verdad no había un gran futuro para la ciudad. Entonces, el tema de la crisis como oportunidad es que es toda ciudad, y si Morelia quiere emprender un proceso de reforma, de transformación, realmente necesita mirar hacia adentro con seriedad y con rigor y decir, ¿estamos bien? ¿Nos gusta ver cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? ¿A dónde debemos ir? Y tiene que ser una autoconfesión y un reconocimiento. Si no hacemos eso, es muy raro que podamos dar un paso. Y típicamente, si lo hacemos solo para nosotros, también es complicado. Merece la pena hacerlo y compartirlo. Porque una vez que lo compartes ya, la motivación para cambiar es casi inevitable. En el caso de Bilbao, la crisis fue una crisis social, una crisis económica, una crisis de todo, incluso de valores, con los impactos del terrorismo, pero tuvo también una vertiente física, y es que en el momento que se derrumbó esta estructura industrial, quedaron enormes cantidades de suelo pegados a la ría, en zonas llanas, en un territorio donde normalmente no tenemos muchas zonas llanas, y en un entorno que tenía potencialmente valor, siempre y cuando supiéramos arreglar lo que enhebra todo el Bilbao metropolitano, que es la ría, el agua. La crisis también nos dejó la mayor disposición a colaborar. Yo estaba en Bilbao cuando hubo las inundaciones, la solidaridad, salir a la calle con las palas, con las botas, catiuscas que las llamamos allí, eso engendró una dinámica que socialmente caló. Y yo creo que aquí también se están empezando a generar ciertas dinámicas. Y luego también nosotros tenemos la fortuna de, lo que digo aquí, un liderazgo fuerte, pero además un liderazgo diferente. Al encontrarnos en un momento histórico de cambio de dictadura a democracia, resulta que las nuevas estructuras de gobierno se tuvieron que armar con gente que básicamente no tenía trayectorias políticas. Fue gente que salió de sus empresas, profesionales, gente que salía de la sociedad civil y dedicaba 4 u 8 años a la actividad política y a la gobernanza, porque no había nada más, no había estructuras de partido. Una vez que se murió Franco, había unas poquitas en el exilio, pero poco más. Entonces eso dio una característica peculiar. Este es el tipo de suelos de oportunidad, luego veremos, previamente industriales, no muy prometedores, altamente contaminados, pero que se les ha sabido sacar mucho jugo. Cuando decía oportunidad política, estas fechas nos cuentan un poquito la transición a la democracia. Franco muere en el 75, 77, 2 años más tarde, primeras elecciones democráticas, 78, la primera constitución, rápidamente desarrollada, el Estatuto de Autonomía del País Vasco en el 79 y en el 81 el concierto económico. ¿Qué quiere decir el concierto económico? El País Vasco tiene una característica singular dentro de lo que es la estructura de autonomías de España. Junto con Navarra, que es una región más pequeñita, el País Vasco recuperó derechos forales históricos y es su propia autoridad fiscal. Nosotros recaudamos todos los impuestos localmente, todos, de la renta, de las empresas, el IVA, todo lo que se... Creo que hay alguna muy leve excepción sobre temas de tabaco y demás, pero bueno, se recaudan los impuestos y se gestionan dentro de nuestro territorio. Es decir, si Michoacán pudiera recaudar todos sus impuestos y los gestionara el gobierno de Michoacán, sería el equivalente. El concierto económico tiene una condición, y es que el País Vasco contribuye al gobierno central y le paga un 6% de los gastos comunes que vienen a ser la corona, el servicio diplomático, el ejército y algunas infraestructuras de índole nacional. Pero las cantidades son relativamente modestas. El País Vasco tiene una población que es el 4% de España, un PIB que es aproximadamente el 5% de España y paga el 6% de sus recursos. Es decir, ahí hay un punto de compensación en cuanto a lo que contribuye al conjunto de las autonomías. Y como decía hace un momento, nuevas estructuras de gobierno y de control fiscal. Lo que nos da esa capacidad fiscal es autonomía para decidir inversiones. Sin esa autonomía hubiera sido muy difícil que Bilbao se transformara de la manera que se transformó. Yo viví durante muchos años en Inglaterra y me resultaba tremendamente triste ver que, por ejemplo, si Manchester quería un metro o un tranvía,
tenía que hacer la petición a Westminster y tenía que entrar en un bombo con otras 50 ciudades, 300 proyectos, y Manchester, una región poderosa, no tenía capacidad de decidir sobre su futuro, porque si en Westminster estimaban que en análisis coste-beneficio del metro de Manchester pues no era todo lo que cabía esperar, se quedaba sin financiación. Aquí nosotros tuvimos la oportunidad de apostar y de equivocarnos también. Entonces, primera clave, crisis como oportunidad. A nosotros se nos abrieron en varios flancos, físicamente, económicamente, pero también de oportunidad histórica de nueva gobernanza. Plan estratégico. Una vez que te das cuenta que necesitas cambiar irremisiblemente, tienes que saber cómo lo vas a hacer. Tienes que desarrollar una visión y esa visión la tienes que luego plasmar en un documento que te ayude a hacer la realidad. Muchísimas ciudades, y conozco un montón de planes, son planes muy bonitos, son planes perfectamente encuadernados, son planes muy ilusionantes, muy espectaculares, que se quedan en eso. Se quedan en una bonita encuadernación, en una banda. Un plan no vale nada si no se detalla cómo se va a hacer y si no se estructuran los mecanismos de gestión. Eso es irremisiblemente así. He visto demasiados casos en los que los planes se evaporan en el aire. Los planes necesitan seguirse con mucho rigor y necesitan gestionarse de una manera profesionalizada. Si no, casi apaga y vámonos. Puedes gastar todo el tiempo del mundo en hacer planes y más planes, pero hasta que no tengas esa capacidad no los vas a llevar a la práctica. En nuestro caso, el plan estratégico se inició en el 89 por el sector público. Fue el gobierno regional el que dijo: aquí necesitamos cambiar, contrató a una consultoría, en aquellos momentos Arthur Andersen, en aquellos momentos famosa, luego tuvo su momento. Y cuando ya se hizo todo el diagnóstico, ya se tenía un poco las líneas generales, se pasó a una asociación, Bilbao Metrópoli 30, que se creó específicamente para gestionar la parte propositiva del plan. Y esta es una sociedad público-privada. Estaban todas las administraciones públicas, desde el gobierno regional, los ayuntamientos, los provinciales, y luego estaba la sociedad civil, la empresa y la academia. Una organización grande que fue la que siguió, supervisó y consensuó, que es muy importante, consensuó el plan. Sin consenso, los planes valen muy poco. Y tiene que ser un consenso de amplio espectro. No vale tener un plan que justo está apoyado por el partido político que esté en el poder en ese momento, pero justo con escasa mayoría, y de repente en las siguientes elecciones cambia y se desmorona. Para este tipo de cosas, para mirar a largo plazo, 20, 30, 40 años, hace falta buscar los consensos entre partidos y entre sociedad. Y los hay. O sea, a veces nos parece mentira, pero los hay. Típicamente coincidimos en el 80%, es el 20% el que nos diferencia. Busquemos ese 80%. Aquí se buscó, se finalizó el plan estratégico y lo que se hizo es se identificaron todos los proyectos e iniciativas, qué recursos hacían falta, de dónde se iban a tratar de conseguir, quién iba a ser responsable y se impulsó la ejecución. Y el organismo sigue vivo hoy, a pesar de que el plan ya está prácticamente ejecutado. Porque ese organismo era el organismo supervisor. El plan se basó, como decía, en amplio consenso, con 4 grandes líneas de acción. La primera era prácticamente obvia: regeneración, medioambiental y urbanística. Vivíamos en suelos contaminados, agua contaminada, aire contaminado, y los edificios terriblemente sucios y no particularmente bien conservados. Accesibilidad exterior y conectividad interna. La inversión en infraestructuras en el País Vasco no había sido particularmente favorecida en la época de la dictadura. A Franco pues no le caía muy bien el País Vasco porque no estuvo de su lado durante la guerra, con lo cual pues acabó como acabó. Hacía falta invertir, y hacía falta invertir porque la infraestructura de conectividad está íntimamente ligada con la productividad de un territorio. Si no tienes esa mínima infraestructura es muy difícil desarrollarte. Luego, tecnología y recursos humanos. Había que reconvertir la gente que quedaba, alguna se fue, pero la gente que quedaba, que había estado en gran industria, a otro tipo de industria, una industria diferente, más especializada, más avanzada, con un gran esfuerzo. Y la cuarta, esta fue la novedad quizá un poco más diferencial, la centralidad cultural. Esto era un tanto atípico. No quiere decir que en Bilbao no hubiera cultura, era que simplemente no era un énfasis, era una ciudad industrial.
Tras haber acordado el plan, tener las líneas claras, los proyectos estratégicos identificados, viene la siguiente fase, inversión sostenida. Porque de nada vale tener un plan si no tenemos los recursos para llevarlo a cabo. En este caso, voy a tocar una serie de temas. La regeneración ambiental, la recuperación de la ría. La ría, como decía, era una cloaca a cielo abierto, terrible, podía cambiar de color cualquier día en función de qué industria virtiera pues, sus desechos. Empezó a recuperarse, fue la primera cosa que se empezó a invertir. Se invirtieron unos 1.000 millones de euros en recuperar la ría. 1.000 millones de euros son 22.000 millones de pesos, aproximadamente, creo, al cambio. De cero oxígeno, grandes cantidades de metales pesados y de todo tipo de polución. Hoy es el día que se dan eventos de triatlón, se nada, hay paddle surf, hay canoas y tenemos incluso a Red Bull haciendo los saltos estos espectaculares justo enfrente del Guggenheim. Hoy se puede pescar en la ría. Yo, honradamente, nunca pensé que eso iba a llegar a pasar. Yo la he visto en sus peores momentos y hoy es el día que mi hija puede ir haciendo paddle surf por la ría. Yo no sé si lo haré, me cuesta todavía porque la he visto de alguna manera, pero es increíble. Regeneración urbana. El casco histórico sufrió las inundaciones, pero ya para entonces había sufrido un deterioro serio. Se estableció una empresa, Survisa, municipal, específicamente dedicada a apoyar el desarrollo, la regeneración y la rehabilitación de la parte antigua y de Bilbao la Vieja, que está justo enfrente. Y gradualmente, con esfuerzo, pero también con la intervención de la iniciativa privada, el casco viejo volvió a recuperar su gloria y esplendor. No tiene nada que ver con Morelia, es chiquitín y no tiene esa calidad espacial, pero bueno, tiene que comprar todo. La regeneración urbana se abre también gracias a la limpieza de la ría. La limpieza de la ría es estructural en todo el desarrollo de Bilbao. En el momento que la limpias, todos los suelos colindantes adquieren valor. Y ahora ya hace sentido recuperar paseos, poner paseos. Antes no, olía fatalmente, o sea, no compensaba hacer nada. Y ya podemos tener nuevos paseos y avenidas, espacios públicos, podemos tener nuevos parques, estos junto al Guggenheim, con plazas. Invertir en los edificios, invertir en arquitectura. Bilbao es una ciudad que ha tenido una gran preocupación por la calidad arquitectónica y se ha invitado a arquitectos de todo el mundo que han ido contribuyendo, se han recuperado edificios antiguos también, y eso da esplendor a una ciudad, eso es también parte del orgullo cívico de una ciudad, el poder mostrar. La infraestructura de transporte inicia con el traslado de las instalaciones portuarias, que era como un pequeño rosario a lo largo de toda la ría, al puerto exterior. Se amplió enormemente el puerto exterior, se sacaron la mayoría de las actividades de la ría para liberar suelos y también para mejorar la eficiencia del puerto, y el puerto se convierte en mucho más operativo y mucho más eficiente. Y además lo hace financiándoselo gracias a su propio modelo de negocio. La accesibilidad externa, un nuevo aeropuerto. Bilbao tenía un triste hangar. No era más que un hangar, salías andando del hangar, subías andando hasta el avión, no teníamos una infraestructura mínimamente digna. Con esto ya podemos multiplicar nuestro número de pasajeros, se le encargó a Santiago Calatrava, un edificio amplio, luminoso y un punto de contacto para los visitantes también de gran dignidad y valor. Quizá, si tuviera que destacar alguna de las cosas, el metro. Se construyó el metro. Había quien decía, Bilbao es pequeña, no necesita un metro. El metro ha transformado el área metropolitana. Es de verdad la columna vertebral de la ciudad. Se divide en dos, va por las dos rías y luego va por el centro. Se contrató a Norman Foster para el diseño del metro. Y ha sido un éxito espectacular, mucho más allá de lo que se esperaba. Un metro querido, un metro tremendamente cuidado, tiene 20 años y está inmaculado. Y un metro muy útil y que además operativamente casi recupera el 85-90% de sus costos operativos. La infraestructura no se recupera. El único que hace eso es Hong Kong, el resto del mundo no suele ni siquiera llegar a recuperar los costos operativos. Pero la infraestructura, financiada públicamente, a un coste bastante elevado, 3.500 y ahora ya casi 4.500 millones de euros, es una inversión. Porque su retorno social y económico se puede calibrar y evaluar, y se ha hecho. El tranvía,
Otro componente de transporte público en plena trama, con un diseño muy cuidado, una alfombra de hierba donde van los carriles, pasa justo al lado del Guggenheim y llega hasta el casco antiguo, y mejorando también la conectividad urbana peatonal. Bilbao es una ciudad compacta, pequeña, es una ciudad donde se anda muchísimo, y sin embargo teníamos la ría dividiéndonos. También había habido industria, con lo cual tampoco había mucha razón, pero ahora ya entramos con pasarelas peatonales y nuevos puentes, Calatrava, el puente de la universidad, que nos juntan mucho más en la ciudad. Decía también invertir en tecnología, se genera un parque tecnológico en Zamudio, la antigua siderurgia se sustituye por una acería compacta que con 300 personas en lugar de 13.000 produce casi el doble de acero, aunque estas cosas siempre quién sabe. Y luego, a nivel de centralidad cultural, pues el icono por el que prácticamente todo el mundo reconoce a Bilbao, el Guggenheim. El Guggenheim fue la joya de la corona dentro de esta línea. Sin embargo, no fue la única. El Palacio de Congresos y de la Música, el Palacio Euskalduna, es el perfecto complemento a un museo de esa naturaleza, porque ahí puedes tener todos los congresos de dentistas, psicólogos, ingenieros o arquitectos de Europa que quieren celebrar su congreso en una ciudad pequeña, agradable, compacta y amable, y aquí vienen. A escasos minutos andando del Guggenheim, ahí tenemos. Y también se expandió el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Es decir, el Guggenheim fue, como digo, la joya de la corona, pero no fue la única inversión. De hecho, también hay un esfuerzo, y gran parte de eso fue por la empresa donde yo trabajaba, Bilbao 2000, el 1% para el arte, con parques de esculturas urbanos, y bueno, dotando a la ciudad de esta nueva colección pública de arte. Y cuando decía inversión sostenida, la cifra casi habla por sí misma, del orden de 10.000 millones de euros en unos 25 años. 10.000 millones de euros son, ¿qué?, 220.000 millones de pesos, para una ciudad del tamaño parecido a Morelia. Como digo, las cifras estas no están al alcance de municipios. De hecho, el municipio de Bilbao apenas invirtió en esta transformación. El grueso de la inversión vino de otra manera, vino de, a veces, el gobierno central, donando los suelos que tenía, sobre todo del gobierno regional, con sus nuevas finanzas y su nueva capacidad de financiar infraestructuras, y luego también, como veremos en un momento, de otra manera de sacar dinero, que es utilizar los suelos. Entonces, como digo, las administraciones más elevadas tuvieron que contribuir, y Bilbao Ría 2000. Bilbao Ría 2000 es otra de las claves. Bilbao Ría 2000 es donde trabajé yo, como director de planificación, y como digo, aquí es un modelo innovador para proyectos complejos de regeneración urbana. Y cuando digo complejos, es complejos. Básicamente lo incluye todo. Suelos contaminados, infraestructuras ferroviarias, infraestructuras portuarias, puentes, espacios públicos, lo que queramos. Nació en el 92, fundamentalmente para hacer, dijéramos, un one-stop shop, ella sola, el paquete completo de acciones que fueran necesarias para recuperar una zona degenerada. Dentro de nuestras competencias era redactar el planeamiento. No es que tuviéramos competencia de planeamiento, pero nosotros lo redactábamos porque el ayuntamiento era parte de nuestro consejo de administración. Redactando el planeamiento, hacíamos los planes de viabilidad financiera, los estudios de mercado inmobiliario, los estudios medioambientales, los estudios de infraestructura, todos los estudios de ordenación urbana. Y una vez hecho todo eso, una vez llegado al diseño adecuado, la obra entera, toda la ejecución. Entonces es una empresa que tomaba los suelos desde aquí, cuando estaban abandonados, completamente contaminados y demás, y llegaba hasta aquí cuando estaba ya toda la infraestructura ejecutada y se vendían las parcelas finalistas a los desarrolladores. Entonces, en un momento explicaré la financiación. ¿Cómo se estructura? En realidad, Bilbao Ría 2000 es una empresa de capital público, pero es una sociedad anónima. Esencialmente, lo que la administración pública hizo es generar una estructura de gestión profesionalizada al margen de lo que es la administración pública, que la administración pública típicamente no está diseñada para abordar
grandes proyectos, proyectos complejos, proyectos de esta naturaleza. Normalmente la administración pública, los municipios están más diseñados para el día a día, obras más o menos pequeñas. Cuando ya empieza a salir de un cierto orden de magnitud, hace falta otro tipo de gestión. Entonces, Bilbao Ría 2000 se organizó como una sociedad sin ánimo de lucro, es decir, todo lo que se consiguiera se reinvertía. 50% la administración central y 50% la administración local, y esto es un poco por el tema del nacionalismo y como siempre el gobierno vasco queda controlado por los nacionalistas, pues bueno, teníamos un contrapeso y obligaba a tomar las decisiones por consenso, cosa que ha pasado durante toda la historia. Y como decía, se constituyó como una sociedad privada con el objeto de autofinanciarse. La manera de operar es un consejo director, un consejo de administración, con representantes al más alto nivel. El presidente siempre es el alcalde, el vicepresidente es el secretario de Estado de Infraestructuras, tenemos al presidente del gobierno provincial, están el equivalente a los ministros del gobierno regional, el presidente de los ferrocarriles, el presidente del puerto, es decir, un consejo de administración de alto nivel con capacidad de decisión. Las decisiones que se tomaban en ese organismo ya estaban. No hacía falta volver y decir, no, tengo que pedir permiso. No tienes que pedir permiso, eres el alcalde. No tienes que pedir permiso porque eres el presidente de los ferrocarriles. Entonces, eso le daba mucha agilidad a la compañía. Las decisiones se toman por consenso y lo que es la empresa en sí era una plantilla pequeña. En su momento más álgido fuimos como 20 o 22 personas y todo se contrataba. Es decir, el volumen de inversión que en los principales años llegó a superar los 70 millones de euros era gracias a la subcontratación. Estas 22 personas movían grandes equipos de consultores y luego de ejecutores de consultores. La mecánica, le explicaba hace un momento, las administraciones aportaban los suelos. Eran suelos previamente industriales o previamente de infraestructura, ellas aportaban los suelos y la empresa hace el resto. Pero usa los suelos como su activo. Son suelos que en el momento que se recalifican, porque claro, ya no tenían un uso adecuado, ya no había más necesidad de un astillero allí, había quebrado. Las playas de vías de mercancías tampoco eran necesarias porque el puerto había salido. En ese momento, y esto es un acto de generosidad, las administraciones públicas entregan los suelos sin pedir nada a cambio. Simplemente que si hay una infraestructura operativa, o se mantenga, o se desvíe, o se reubique, regestione y regenere. Y luego, Bilbao Ría 2000 hacía todo el proceso, como he dicho, de planeamiento y al final vendía las parcelas finalistas a los desarrolladores prácticamente en modo subasta, es decir, exprimía de la mejor manera posible el valor de mercado de esos suelos. Esto es importante porque lo que Bilbao Ría 2000 hacía era capturar al 100% las plusvalías generadas por el planeamiento. Y eso no pasa nunca, o casi nunca. Yo suelo decir, medio en broma, pero en realidad en serio, que hay dos entidades con la capacidad de imprimir dinero. Una, los bancos centrales. ¿Vale? Los bancos centrales le dan al rodillo, imprimen dinero en función de las tesituras financieras del país y es su responsabilidad. La otra son los ayuntamientos. Los ayuntamientos, en el momento que firman el documento oficial de planeamiento que recalifica unos suelos en los que antes no se podía construir y ahora se va a poder construir 1000 viviendas, una torre de oficinas, en ese momento ese papel significa que se ha generado de la nada un montón de dinero. Seguramente muchos de los que están aquí presentes lo han visto y han sido casi testigos de eso. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde va? Curiosamente, en España, la ley especifica que el ayuntamiento podrá recuperar de esas plusvalías que generan hasta el 10 o el 15% del total, lo cual prácticamente incita a preguntar ¿qué pasa con el resto? Pues el resto se queda en bolsillos privados. Y eso es lo que pasa. Y en España, que el resto se quede en bolsillos privados ha supuesto pues que el urbanismo ha sido una de las mayores fuentes de corrupción y de corrupción política y de gestión ineficiente de los suelos. La burbuja inmobiliaria en España fue brutal. Cuando explotó nos quedamos con 1 millón de apartamentos sin uso, construidos especulativamente,
en suelos gestionados pues muchas veces de la peor manera. Entonces, esta característica de que Bilbao Ría 2000 pudo recuperar todas las plusvalías del suelo fue la que le permitió llegar a unos niveles de inversión muy altos. Otras características, como digo, la sociedad en realidad es instrumental, no tenemos competencias, las competencias son de las autoridades públicas, pero es el vehículo que las administraciones públicas crean para hacerlo de una manera ágil y profesionalizada. La idea es el equilibrio económico, los proyectos no van a por plusvalías, van a aprovechar las plusvalías, pero no van a hacer dinero. Todo lo que se haga se reinvierte. Hay una política de redistribución social. Si hay plusvalías en una particular operación, se pueden utilizar en zonas donde no haya suelos con objetivo social, regeneración de barrios donde no hay suelo material porque están ya colmatados, bien sea con vivienda protegida o bien sea transferencia. Y luego el énfasis en la calidad. Bilbao Ría 2000 desde un primer día, su énfasis fue diseño de calidad y ejecución de calidad. De calidad en aquel momento superior a lo que ofrecía el municipio, lo cual generó sus ciertas tensiones iniciales. Lo curioso es que en el momento que las obras empezaron a salir, la demanda ciudadana fue tal que el municipio subió su nivel para prácticamente generar obras de la calidad de Bilbao Ría 2000. Entonces, como decía, voy a entrar ahora en algunas. Antes comentaba que sacamos el puerto. En el momento que sacamos el puerto, esta es la oportunidad que se generó. Esto es Abando Ibarra. Esto es una zona, así estaba en los años, pues eso, principios de los 90. Había sido astilleros, zona de ferrocarriles, zona portuaria, con pabellones. Y esos suelos se ofrecieron a Bilbao Ría 2000 para su transformación. Aquí tenemos una pequeña foto del antes y el después. En estos suelos de Abando Ibarra se generaron, eran 35 hectáreas, se generaron 200.000 metros cuadrados de espacios públicos, porque Bilbao necesitaba más pulmones, era una ciudad muy compacta, predominantemente alrededor de la ría, es decir, espacios donde se puede pasear, pero se pudieron construir 800 viviendas, una torre de oficinas de unos 50.000 metros cuadrados, un centro comercial, un hotel, un par de edificios universitarios, y todo eso generó las plusvalías pendientes para reurbanizar todo, la obra civil y reconducir el ferrocarril que pasaba por aquí, entre la ciudad y las instalaciones, y llevarlo por dentro de la ciudad con una traza mucho más efectiva, sirviendo mucha más población. Estas son unas imágenes de cómo quedó. Voy a acelerar. Puente que se hizo hacia la Universidad de Deusto. Amézola es la segunda iniciativa ligada a la primera. Básicamente eran 3 playas de vías distintas en el centro de la ciudad, segregando 2 barrios, la zona céntrica de la zona periférica, con un puente muy angosto e incómodo. Se trasladaron las vías, se racionalizaron las playas de vías en otras ubicaciones, a las afueras, y se generó un gran parque por encima, y en la parte baja se mantuvieron vías de paso. Hay una estación intercambiadora, ahí tenemos FEBE y Renfe, vía de ancho métrico y vía de ancho ibérico. Se creó un parque, se creó estacionamiento subterráneo porque había desniveles y era idóneo para rellenar, y también se generaron unas 900 viviendas y 36.000 metros cuadrados de parque. Pero lo que se hizo especialmente fue ligar las 2 zonas de la ciudad. Inmediatamente, acabar esto, grandes pabellones que habían estado abandonados durante años, en la parte de la derecha de la fotografía, inmediatamente empezaron a revalorizarse y a transformarse también. Es decir, no solo las plusvalías de la intervención en sí, sino las que generó en todos los alrededores. Y estas son unas imágenes de cómo quedó, con una bonita estación que merece la pena. Y la variante sur ferroviaria es, entre estas 2 actuaciones, el desvío del ferrocarril por lo que había sido una antigua trinchera. Se construyó un cajón, se metieron 2 vías de pasajeros y una vía de mercancías, se cubrió, se creó una avenida donde ya la calidad urbana es de otra naturaleza, y además se crearon 4 estaciones de ferrocarril nuevas y se remodelaron otras 2. La avenida del ferrocarril, estos son el tipo de estaciones que se generaron, funciona prácticamente como un nuevo metro. No es el metro, es un ferrocarril suburbano, pero tiene altas frecuencias y ahora ya sirve el corazón de la ciudad. Baracaldo es la gran intervención en hectáreas, bueno, gran. Aquí sé que se manejan otras escalas, pero bueno, 50 hectáreas. Dentro de lo que es el territorio allí, somos ciudades muy compactas, 50 hectáreas son muchas hectáreas. De esas 50 hectáreas, el 40% se dedicó a espacios libres,
Eran suelos contaminados, ahí había estado la siderurgia, quedaron un par de vestigios que se recuperaron como edificios, 2.200 viviendas, se cambió el campo de fútbol existente de un lado de las vías a otro, se generaron nuevos polideportivos, nuevos parques, una zona de actividades económicas, una incubadora de empresas, también una infraestructura novedosa de recogida neumática de basura, tan novedosa y tan exitosa que el municipio después decidió expandirla a la totalidad del municipio. Esto es Baracaldo, que está vecino con Bilbao y son como 100.000 habitantes en Baracaldo. Estas son las imágenes, se recuperó un poco de la historia de los cargaderos de mineral, ¿no? La historia industrial de Baracaldo, pues el nuevo estadio, las nuevas instalaciones deportivas, la incubadora, y recuperar también la ría, nuevos paseos, nuevos espacios libres, parques, para una ciudad que había sido tremendamente industrial. Bilbao la Vieja no había suelo. Bilbao la Vieja era una zona colmatada, una zona azotada por cuestiones sociales de un grado de pobreza, prostitución, droga. Era una zona difícil de Bilbao. Ahí se intervino junto con Surbisa y se construyeron espacios donde no los había, colgando sobre el río, con esas pasarelas. Pero también se construyó un nuevo colegio público, con dineros excedentes de otras las operaciones. Se amplió el puente de Cantalojas, que veremos en un momento. Un pequeño puente que pasaba por encima de las vías se amplió de manera que se convirtió en una plaza y en un espacio público, como vemos ahí arriba. Y luego colegios públicos y demás. Resumiendo, Bilbao Ría 2000 ha sido, durante más de 20 años, una herramienta muy útil y de alto interés público. Digo yo que ha sido la resolución de nudos gordianos porque típicamente en una ciudad, cuando se encuentra más de una administración pública, tenemos un lío casi de por vida. Es muy difícil el ferrocarril en Bilbao, en España. El ferrocarril transcurre por unos 5.000 municipios en España y todos se quejan. Es que las vías son incómodas, ¿por qué no me las soterra? Porque, claro, soterrar un ferrocarril es una obra de mucha envergadura. Si tienes un ferrocarril, tienes un puerto, tienes una autoridad de carreteras y quieres hacer algo ahí, la verdad es que una de dos, u organizas una estructura de esta naturaleza donde todos se sientan a la misma mesa, o es prácticamente imposible hacerlo. Prácticamente imposible. Es muy difícil, ese diálogo entre administraciones es complicadísimo. Entonces, Bilbao Ría 2000 hizo eso, el sector privado no hubiera podido hacer eso, porque son suelos mayoritariamente públicos, había que entrar. Ha sido un motor económico, porque ha generado una enorme actividad. Bilbao Ría 2000 ha llegado a generar unos 1.300 millones de euros de actividad económica para recuperar todos esos suelos. Lo ha hecho con calidad, ha generado una redistribución social, las plusvalías generadas, partes se han quedado en las nuevas zonas, pero partes se han llevado con vivienda pública, algunos colegios a otras zonas, y ha tenido un alto reconocimiento nacional e internacional. A mí una de las cosas que me sorprendió volviendo de Londres fue la cantidad de visitantes que teníamos al año de todos sitios del mundo. O sea, estamos hablando literalmente del fin del mundo, de Ushuaia, donde me tocó ir, Japón, Corea, incluso Círculo Polar Ártico, Buda, en Noruega, América, bueno, de todo el mundo a ver el caso de Bilbao Ría 2000. En cuanto a impactos y beneficios, decía hace un momento 1.300 millones de inversión autofinanciado por la venta de suelos, es decir, no pidiendo recursos a ninguna de las administraciones. Bilbao Ría 2000 no ha necesitado pedir recursos. Y con unos impactos adicionales muy interesantes. A mí me tocó ser responsable de un estudio académico. Yo fui el coordinador, la academia hizo el estudio, pero me tocó revisiones. Quisieron investigar el impacto económico de Bilbao Ría 2000, social y económico en Bilbao. Analizaron 5 años, del 2006 al 2010, y la inversión media de esos años era unos 77 millones de euros al año. Pues bien, lo que descubrieron es que Bilbao Ría 2000 sustentaba del orden de 2.850 empleos. Es decir, una señora empresa. Cuando digo un motor económico, me refiero a un grado de actividad no desdeñable en un tamaño de ciudad como el nuestro. De ellos, 700 de alta cualificación. Mucha gente piensa que el hacer obra es baja cualificación, es ladrillo, hormigón, mortero, poner baldosas. No, esto también requiere arquitectos, ingenieros especializados, abogados, contables, asesores financieros, asesores de seguros. Y eso es un porcentaje no insignificante. 360 personas en sectores avanzados en conocimiento, los Knowledge Intensive Services, que se dice en Europa, que es uno de los indicadores que busca Europa en cuanto a avance, innovación y desarrollo.
Y quizá una de las cosas más interesantes, no solo regeneró los suelos, no solo lo hizo sin coste a la administración, excepto por el uso de suelos ya en desuso, sino que además ese volumen de actividad económica generó de media 21 millones de euros adicionales a las arcas fiscales. Es decir, Hacienda recaudó 21 millones de euros más por esa actividad económica generada. Durante esos 5 años, más de 100 millones de euros, que tampoco es para hacerle ascos. Puntos claves de Bilbao Ría 2000. La autonomía presupuestaria. Bilbao Ría 2000 pudo funcionar así porque no dependía de las administraciones públicas para su funcionamiento. Si dependes de ir a pedir presupuesto año tras año, se cansan. Se cansan. Y llegará un día que cambiará, pues el gobernante de turno dirá, oye, a mí no me vengas, no fue mi idea. Estas estructuras tienen que tener una clara línea de financiación. En este caso concreto, hoy día se les llama PACs, Public Asset Companies. Las hay en Helsinki, en Copenhague, en Lyon. Bilbao Ría 2000 fue un TAC. Activos públicos se ponen en el vehículo y esos activos se usan para regenerar la ciudad y para financiar infraestructuras. Voluntad política y Consejo de Administración de alto nivel. Tienes que tener gente ejecutiva, pero tienes que tener voluntad política. Bilbao Ría 2000 ya prácticamente está en sus últimos momentos de vida, en liquidación. ¿Por qué? Porque hace unos pocos años se acabó la voluntad política. Yo lo vi con mis propios ojos. No fue un proceso muy bonito, pero en ese momento murió. Ya no había ganas de colaborar, ya no había manera de sobrevivir, independientemente de que fuera una máquina de hacer dinero, por así decir. No hubo manera. Pero lo importante fue pensamiento y acción a largo plazo. Estamos hablando de más de 20 años de actuación. La ciudad no se cambia de la noche a la mañana, la ciudad no se cambia casi nunca en un ciclo electoral. 4, 3, 5 años, no dan para mucho en la ciudad. 10 años, ahí ya empezamos a hablar, 15, 20. Esas son las escalas. Un enfoque claro en la gestión y en la ejecución y una valoración ciudadana muy positiva. De hecho, se tenían que hacer encuestas para ver qué tal iba el trabajo, pero luego no se podían publicar, porque resulta que la valoración que la ciudadanía daba a Bilbao Ría 2000 tendía a ser superior a la valoración de los integrantes del Consejo. Con lo cual, estaba bien saber que iba bien, pero no compensaba hacerlo público. Y la última clave, y me temo que me estoy extendiendo, con lo cual voy a acelerar, es buena suerte. Y cuando digo buena suerte, es el Guggenheim. El número de ciudades en Estados Unidos y en Europa que han invertido cantidades similares a las que se gastaron en el Guggenheim en hacer una galería de arte moderno con un arquitecto de renombre, hay decenas y decenas. ¿Y cuántas vienen a la memoria? Muy pocas. ¿Por qué? No necesariamente porque Bilbao lo hiciera mucho mejor, sino que Bilbao, el Guggenheim, por motivos difíciles de explicar, resultó increíblemente fotogénico. El Guggenheim, desde el momento en que se abrió, despertó un interés. También es cierto que siendo de origen americano, Nueva York, ellos iban a poner su maquinaria en marcha para que el Guggenheim tuviera su éxito, pero fue espectacular. Y la verdad es que yo suelo decir que a nosotros nos tocó la lotería. No quiere decir que no se puso esfuerzo, no quiere decir que no se buscó la suerte, pero nos tocó la lotería. Lo interesante del Guggenheim es que está basado en un business case. El Guggenheim se investigó qué retorno se podía obtener de una infraestructura cultural de esta naturaleza. Y la persona detrás del Guggenheim en realidad era el encargado de la fiscalidad del territorio. Era el representante de Hacienda, el hombre de los números, el hombre de los dineros. Y cuando vino la Fundación Guggenheim a hablar, fue a hablar con él. Y él dijo, bueno, pues si yo voy a invertir dinero público, yo quiero saber qué me va a retornar. Y encargó un estudio, y el estudio dijo, mira, si conseguimos atraer a 300, 400.000 personas al año y por lo menos la mitad de ellas extranjeras, con el gasto adicional que van a hacer en hostelería y en actividades aquí, tú, que eres la autoridad fiscal, que vas a recaudar aproximadamente un 20% de todo eso, empatarías. Y dijo, eso me interesa. Creamos un nuevo sector en la economía, una nueva actividad, turismo, y más o menos se va a pagar los costes. Lo que pasa es que el éxito fue mucho mayor que el previsto. Fue tal que con 1 millón de visitantes al año de media, de hecho este último año, el 17, ha incrementado incluso esa media, se amortizó en 8 años. En 8 o 10 años se amortizó la inversión. Y ahora mismo el Guggenheim es
simplemente un ingreso recurrente para la administración pública. Fue un gran esfuerzo. El 90% de la población estaba en contra del Guggenheim cuando se estaba construyendo. El 90%. ¿Por qué tenemos que derrochar tanto dinero? No nos sobra el dinero. Que lo inviertan en empresas que lo están pasando mal. Los artistas decían, esto es imperialismo americano, nos van a quitar todas nuestras subvenciones. Contra viento y marea, alguien con visión lo llevó a la práctica. Se ejecutó. ETA mató a un policía en la víspera de la inauguración. Fue difícil. Y sin embargo, el impacto, por ejemplo, en pernoctaciones en Bilbao, la raya roja es cuando entró el Guggenheim, es exponencial. Y una vez que la gente vio el éxito, ahora ya si alguien pregunta en Bilbao la aceptación del Guggenheim, el 95% encantado con el Guggenheim. Se ha convertido en el símbolo de la ciudad prácticamente, exceptuando al Athletic de Bilbao, el club de fútbol, por supuesto. Pero ¿no? Somos generosos, dejamos al Athletic aparte y el Guggenheim es nuestro símbolo. Y esta es la evolución. Abrió en el 97, abrió en octubre del 97, con lo cual el número de visitantes fue escaso. El primer año fue un impacto brutal, 1,3 millones prácticamente, pero ya vemos que a partir de entonces se ha mantenido muy estable. Me falta la cifra del 17, lo siento, pero es justo superior al pico del primer año. Es decir, no ha perdido. Y miren esto. ¿Dónde estuvo la crisis? Esos son los años de la crisis financiera, una de las peores crisis que hemos pasado en nuestra memoria reciente. El impacto en este sector de la actividad fue prácticamente nulo. Importante, no fue una apuesta a una carta. Se metieron, pues eso, como veíamos antes, esculturas en la calle, se abrió el Museo de Bellas Artes, se construyó un centro de congresos, se renovó el Teatro Arriaga, se renovó el Teatro Campos, en fin, es un paquete, es el que más se ve, es la guinda del pastel, pero no es el único. Y la otra cosa, la gente piensa que Bilbao es el Guggenheim. Yo he recibido a centenares de personas, queremos un efecto Guggenheim, ¿cómo lo hacemos? A ver, el Guggenheim fue aproximadamente el 1% de la inversión pública. El 1%. No fue la apuesta única de la ciudad. El 1% te puedes permitir, digamos, apostar en algo con un grado de riesgo que lo has medido, pero que, bueno, hay incertidumbre. Y como decía, sufrió una tremenda oposición. Es decir, el Guggenheim tiene mucha historia detrás y no es esa superficial de decir qué bonito quedó la historia de la Cenicienta. Y creó de la nada, prácticamente, un nuevo sector en la economía, el turismo. Bilbao no lo venía a ver nadie. Nadie. Era una ciudad triste, fea, sucia, industrial. Venían los que tenían obligación, familia o negocios, punto. Entra el Guggenheim y de no tener nada, el 6% del PIB ahora mismo en el territorio es el turismo. Y además es un turismo de cierta calidad. La gente que viene a ver este tipo de instalaciones tiene un cierto nivel adquisitivo y son gente que valora la experiencia. Las cifras que vemos ahí, en el 94, visitantes totales a Bilbao, 24.000, 800 y pico mil. Hay que tener en cuenta que del Guggenheim no todos son extranjeros. Eventos y congresos, se multiplicó por más de 10. Antes prácticamente pues, había unas poquitas cosas de máquina-herramienta, ahora hay 1000 congresos al año, o eventos de esa naturaleza. Y participantes, pues también, multiplicados por 10. Se reciben casi 200.000 al año en Bilbao, en una ciudad de esas dimensiones. Pasajeros del aeropuerto, pues también, multiplicados por 3. Es decir, ha habido una conversión y una transformación de antes del Guggenheim y de antes del metro muy significativa. Pero ojo, también hubo errores. Es muy bonito contar la historia de Bilbao, todo funcionó fantástico, tuvimos un éxito, el Guggenheim es precioso y ya está. Todo el mundo se va a casa, todo el mundo contento, pero la vida no es así. Todos metemos la pata. Y Bilbao metió la pata. No se suele contar. Bueno, pues por pudor o por lo que sea, pero merece la pena. En Bilbao hay varios proyectos, solo ilustro aquí 3 de los más notorios, ¿no? El Bilbao Exhibition Center, la imagen de la parte alta, esos pabellones, eso era... Antes teníamos una feria, un edificio de feria de pues, la máquina, herramienta, para... Se construyó uno nuevo, porque hacía falta, se había quedado viejo. ¿Y qué hicimos? Pues lo construimos 4 veces más grande.
gastando 600 millones de euros, 5 o 6 veces más que el Guggenheim. Ha sido una ruina y un desastre. No se hizo un plan de negocio. Es excesivamente grande, tiene pérdidas operativas desde que nació y, por supuesto, no recupera los costes de inversión, ni de lejos. Ahí está, el gran elefante blanco. La autovía Supersur, esa serpenteante autovía, bonita fotografía de noche, la autopista más cara de Europa, 18 kilómetros, más de 1.000 millones de euros. Se suponía que iba a aliviar una autopista que no es de pago, esta iba a ser de pago, es de pago, que soporta casi 100.000 vehículos al día y que realmente está apretadita en Bilbao. Esta la iba a liberar, era una especie de bypass. Las previsiones se quedaron en la mitad, 12.000 vehículos. No factura, creo que ni 3 millones de euros al año, con unos costes de mantenimiento y operación que, bueno, no queremos empezar a hablar, y no digamos de amortización. Túneles de Archanda, aquí entró la iniciativa público-privada, concesión a la privada, los riesgos se trasladan a la privada, hacer unos túneles para salir de Bilbao y llegar muy directo al aeropuerto. Tú lo construyes, tú lo pagas, tú te arriesgas y tú cobras los beneficios. Pasan unos años, no hay tráfico suficiente. Otra vez, el tráfico se queda a la mitad de las aspiraciones. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que va la administración pública y les compra el túnel. Y dices, a ver, ¿dónde estaba el riesgo para lo privado? No, es que las previsiones de tráfico, pues hubo errores. Y digo, hey, due diligence, ¿tú qué haces? ¿Entras y te crees todo lo que te dicen? Pero bueno, quiero destacar estos 3 proyectos. Solo la inversión de estos 3 proyectos representa como un 20% de los 10.000 millones que estábamos hablando antes. No es insignificante. Tenemos que evitar causas de los errores, muchas, variadas. Exceso de optimismo, vivíamos en una burbuja. Realmente vivíamos en una burbuja y nos creíamos que todo subía como la espuma. Pero sobre todo, la ausencia del análisis coste-beneficio. Terriblemente, nosotros, yo estuve muchos años en Inglaterra, el análisis coste-beneficio es una cosa rigurosa, seria para cualquier proyecto. En España, deja mucho que desear, mucho que desear. Unos votos cuentan bastante más que un análisis riguroso. Eso lo he visto con mis propios ojos porque me ha tocado estar involucrado en algunos. Luego había también la filosofía competitiva del yo voy a hacer esto más grande que la tuya, yo voy a hacer una autopista más grande que... Bueno, somos fanfarrones, es uno de los defectos que tenemos en Bilbao. Inercias presupuestarias. El departamento de carreteras del gobierno provincial, si no gasta su presupuesto, se lo recortan al año que viene. Pues ¿qué va a hacer? Gastar. Aunque no haga falta, aunque sea un proyecto marginal, pero si no gasto me quitan y me reducen. Y entonces, ¿qué pasa con mi cuota de poder? Obviamente el lobby del sector de la construcción, que siempre quiere gastar más y más, natural, es negocio, está en la mano del que da, no da. Pero sobre todo, no se asumen responsabilidades. De esos proyectos no hubo ni un coste político. Es más, al mayor responsable se le promovió a ser presidente del Tribunal de Cuentas. Precisamente le iba a tocar analizar las cuentas de estos proyectos. Y luego, la otra cuestión, no se evalúan públicamente ni los proyectos ni las políticas, lo cual nos lleva a una ausencia de transparencia. No es global, no es brutal, pero ahí está, y esas son las raíces de esos problemas. Acabando. Reflexiones adicionales. Ahora ya, eso ha sido la transformación. Pero ahora quería entrar un poquillo en ciudades más genéricamente. Quería hablar un poco de eficiencia. ¿Fue una inversión eficiente Bilbao? Gastarse eso, unos 11.000 euros por habitante en 25 años. Eso es el equivalente casi a la mitad de los presupuestos municipales durante esa época. En el tejido físico, una cantidad difícil de conseguir y que además no cambió el conjunto de la ciudad, sino cambió solo componentes de la ciudad, parte de la ciudad. ¿Fue una inversión eficiente? Y esa es una pregunta que no nos hemos hecho en realidad. Entonces, yo suelo decir que para evaluar si una inversión es eficiente o para cualquier cosa o una ciudad es eficiente, necesitaríamos saber 3 cosas. Primero, ¿cuál es la función? ¿Cuál es su desempeño? ¿Qué tal está cumpliendo esa función? Y tercero, ¿a qué coste? Y cuando hablo a qué coste, aquí quería expandirme un poquito más. La ciudad no solo se construye. Una vez que construyes la ciudad, a partir de ahí empiezan los costes.
Tú tendrás un coste de financiación de infraestructura o de un edificio, pero luego lo tienes que mantener, lo tienes que operar y al cabo de los años lo tienes que reponer, porque la infraestructura no dura toda la vida. A los 50 años prácticamente la tienes que cambiar y hacerla de nuevo. Y curiosamente no sabemos ni qué nos cuesta en la ciudad, ni realmente para qué la queremos, ni el desempeño. Y para mí esto es dramático. Es dramático en Bilbao, pero es dramático en México también. Especialmente en México con su patrón de desarrollo. Las ciudades son la mayor concentración de inversión pública que tiene un país. Si sumamos la inversión que hay en las ciudades, es superior a las famosas redes de infraestructura, las carreteras nacionales, el ferrocarril, la red de energía, los aeropuertos. Las ciudades son la mayor concentración de infraestructura pública. Son inversiones enormes en activos físicos que luego, como digo, necesitan mantenimiento, operación y reposición. Y lo triste es que no sabemos cuánto cuestan nuestras ciudades. Y por supuesto, si no sabemos lo que cuestan, no sabemos lo que nos van a costar. El reto de las ciudades se están expandiendo en todo el mundo cada vez a menor densidad. No hay ninguna ciudad en el mundo prácticamente que esté aumentando su densidad. Todas siguen extendiéndose y extendiéndose como una mancha de aceite. En Estados Unidos, ni siquiera en Nueva York. En los 10 últimos años, Nueva York ha perdido densidad. En términos generales, en los últimos 30 años, en el mundo, la huella urbana se ha multiplicado por 4. Y esas 3/4 partes que tienen menos de 30 años en el mundo, típicamente están construidas a densidades del 30-40% de lo que había hace 30 años. Las ciudades actuales son monstruos nuevos de los que todavía no estamos cobrando conciencia. En México es todavía peor, Un estudio de la Sedesol, de las ciudades mexicanas, de 1980 al 2010, estima que la población urbana se duplicó, la huella urbana se quintuplicó. Es decir, esos 4/5 nuevos de ciudad suponen una densidad del 20% de lo que había. Este es el caso de Monterrey, donde vemos las cifras, 2 veces población, 5 veces área. El caso de Morelia, en el reporte de la Sedesol, si recuerdo bien, son como 2,6 veces la población y 6,4 veces la huella urbana. Es decir, una muchísima más amplia expansión de la huella que de la población. Y he comentado con algunas personas un pequeño ejemplo para indicar por qué esto es importante. Miramos el año pasado el coste de reposición de las calles de Monterrey. Monterrey, un municipio de 1,1 millones de habitantes, tiene casi 70 millones de metros cuadrados de calle, banqueta, viario, etc. Si pusiéramos un coste conservador, son 150.000 millones de pesos. Con un presupuesto que tiene Monterrey de unos 4.000 millones de pesos, o tenía el año pasado, el cálculo es que si dedicara el 10% de su presupuesto anual solo a ir reconstruyendo las calles que eventualmente se van deteriorando, no digo asfaltar ni bachear, digo rehacer la base porque se va moviendo, los árboles de esto se deteriora, los camiones la estropean, las tuberías hay que cambiar, no duran 100 años las tuberías. Pues si dedicara el 10% del presupuesto a eso, tardaría 375 años en rehacer sus calles. Y no hay ninguna calle que dure 375 años, o no al menos dando un mínimo servicio. Pero el problema es que Monterrey no se puede permitir el 10% en sus calles. Monterrey invertía aproximadamente el 3% en inversión capital, en muchas otras cosas. Si ese 3% lo hubiera dedicado a las calles, tardaría 1000 años, y ni siquiera ese 3% va a las calles. Monterrey tiene más calle de lo que se puede permitir, por lo menos ahora. Y Morelia. Morelia, ¿qué tal anda? Mi impresión, vistas las cifras de población y de extensión, es que Morelia probablemente tampoco se pueda permitir la extensión de calle que tiene en estos momentos. Si hiciéramos un cálculo parecido. Acabando. Yo considero que una ciudad humana que sirva a sus habitantes, porque al final la ciudad es la gente. La ciudad no es la infraestructura, no son los edificios, la ciudad es la gente. Y la ciudad la hace la gente. Necesita estas cosas. Necesita, primero, seguridad y justicia. Es muy difícil hacer nada si no tenemos un marco donde nos sintamos medianamente seguros y protegidos por la ley. Por supuesto, necesitamos salud. Necesitamos una vivienda digna y asequible. Es muy complicado tener una población sana con viviendas terribles. Necesitamos educación. Sin educación no hay territorio que progrese. Y necesitamos poder acceder
a esas cosas que nos van a permitir desarrollarnos como seres humanos. Accesibilidad a bienes, servicios, otras personas. Las ciudades, precisamente, hacen eso. La esencia son las gentes, pero el tejido físico de las ciudades condiciona la vida que tenemos en ellas. Y en realidad las ciudades son nuestro ecosistema. México ya es 70 y tantos % de población urbana. Lo de urbana habría que calificarlo, urbana o suburbana, pero por lo menos que vive en aglomeraciones. Y eso es nuestro entorno, eso es nuestro ecosistema y ahí tenemos que vivir. Y las ciudades en realidad son mecanismos para proporcionar accesibilidad, que no confundamos con movilidad. La movilidad es el precio que pagamos por materializar esa accesibilidad que queremos o necesitamos. Yo quiero comprar una barra de pan. Yo no quiero montarme en mi auto y conducir 5 kilómetros. Ese es el precio que pago si la tienda está a 5 kilómetros. Si la tienda está enfrente, bajo, lo compro y me vuelvo. Accesibilidad es lo que puede ofrecer la ciudad. Movilidad es el patrón resultante de unas formas urbanas poco eficientes. Y cuando la gente, sobre todo en México, habla, tenemos un terrible problema de movilidad, eso es confundir el síntoma con la causa. La causa es el modelo de desarrollo urbano, es la forma de la ciudad. La forma de la ciudad va a condicionar los patrones de movilidad. Y la deficiencia de una ciudad, si estamos diciendo que tiene que proporcionar accesibilidad, va a depender de su densidad y mezcla de usos. Y si no hacemos ciudades densas, y no las hacemos con la suficiente mezcla, me temo que no estamos haciendo ciudades que nos sirven, primero, como ciudadanos, y segundo, que van a tener una mínima eficiencia. Y si estas enormes inversiones son ineficientes, ¿cómo podemos progresar como ciudad? ¿Cuál es el coste de oportunidad de gastar dinero de una manera innecesaria en infraestructuras ineficientes que podríamos dedicarlo a cuestiones como la educación? Muchas gracias y espero no haber sido excesivamente largo. Mientras sube Waldo, quizá comentar que mañana a las 12, él probablemente lo voy a decir mejor que yo, voy a hacer otra ponencia en la Escuela de Arquitectura, ¿sí? En el auditorio de la Escuela de Arquitectura, y esa, así como aquí contaba más la historia de Bilbao y su transformación en las herramientas, en esa voy a contar más la forma urbana, accesibilidad, movilidad, temas de densidad, o sea, ahí ya ahondo un poco más en estos últimos temas. Cualquiera que quiera acudir, por supuesto, es de acceso libre y más que bienvenidos. A las 12. Eso es si alguien aguanta después de todo esto hoy, pero bueno. Yo creo que lo dejamos, no sé si preguntas y respuestas, no, ya es hora de comer, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, espero cualquier cosa, aquí estoy y encantado de responder a cualquier pregunta o cuestión. Gracias.